Vamos a hablar de algunos juegos aztecas. Así que nos ubicamos en Tenochtitlán y empezamos por el Patoli. El Patoli era un juego en que podían intervenir 2 o 4 personas sentadas en unas esterillas. También podía sentarse en otra parte, me imagino yo, pero bueno. La verdad es que era una especie de juego de la oca. Se utilizaba un tablero que se dividía en casillas y unos porotos. Y el objetivo no era muy sofisticado, había que desplazarse por el tablero hasta regresar al punto inicial. Había unos dados que garantizaban, no garantizaban nada los dados, está muy mal utilizado el verbo garantizar. Unos dados que indicaban el número de casilleros que debía uno avanzar. Como en muchos casos, la inocencia del juego era contrarrestada por el volumen de las apuestas. Si bien se mira, el 7,5 es un juego bastante pavo también. Pero ni hablar del monte. Claro. No ya del monte criollo, sino del otro, del monte ese. Común, da vuelta Común, que da vuelta a la más carta, que la gana la carta más alta. Es un juego muy inocente, está al alcance de cualquier chico de 5 años. Pero claro, usted juega por 500 mangos el montoncito y ya aquella inocencia se convierte en algo tremendo. De modo que a lo mejor no es la complejidad lo que más nos estimula de los juegos, sino la diferencia que hay entre ganar y perder. Bien. El único interés entonces del Patoli era lo que se jugaba. Se sabe, por ejemplo, que Moctezuma y Hernán Cortés lo jugaron mientras el emperador era prisionero. Y cuenta Bernal Díaz que apostaron unas onzas de oro, y parece que mientras jugaban cada uno disponía de un contador. Pedro de Alvarado llevaba las cuentas de Cortés y era el encargado de anotar los puntos. Y en un momento de la partida, Moctezuma observó que Alvarado había anotado más puntos de los ganados por su rival, y dijo con gran delicadeza: "Señor, se me hace mal". Y Cortés, que descubrió que efectivamente su contador estaba haciendo ixotzol, o sea, trampas, pidió disculpas y alejó a Alvarado de su lado por un momento, para que fuera a hacer otra clase de trampa. Este juego también, el Patoli, si usted quería, podía ofrecer un significado esotérico, dado que el tablero estaba dividido en 52 casillas que coincidían con el mismo número de años que daban forma al ciclo solar, aquellos famosos ciclos solares que utilizaban los sacerdotes astrólogos encargados de interpretar el horóscopo azteca. De estos ciclos ya hemos hablado. Las salidas de caza también se volvían asuntos lúdicos, puesto que aquel que había atrapado un venado o un coyote tenía su premio. Era el honor de ser recibido por el mismo emperador y compartir con él un banquete. Las competencias de caza se hacían en la zona de Zacatepetl. Si vos cazabas un venado o un coyote, el emperador te recibía. Lo cual nos hace conjeturar que habría muy pocos coyotes y pocos venados, toda vez que el emperador no iba a estar recibiendo centenares y miles de cazadores afortunados. Entre los aztecas se jugaba también al palo enjabonado, si me permiten la expresión. Para verificar este juego se disponían varios postes de la misma altura en forma consecutiva. A unos 15 metros de alto, así que era un palo considerable, no era un palo cualquiera, había una plataforma circular y hasta allí debía subir el audaz, y cuando conseguía hacerlo marcaba su triunfo tocando un tambor que con toda astucia había sido colocado en la plataforma. Así que, salvo el primero que subía, que ya llevaba el tambor consigo, calculo yo. Claro, alguien lo puso ahí, ¿no? El carácter enjabonado de estos palos no me consta y me parece más bien un agregado posterior. Probablemente fueran palos, ya que no sé cómo se lavarían los aztecas, pero el uso de jabones, detergentes y productos de la afamada marca Rinzo no me parece que figuraran. Los aztecas practicaban algunos juegos con gran violencia. Uno de ellos era
el tlachtli o la pelota, para decirlo de otra manera. Tenemos nuevos detalles al respecto, ya que hemos hablado alguna vez del tlachtli. Este juego fue tomado inicialmente como mero deporte, pero a la llegada de los conquistadores fue convertido en todo un ritual. Se sabe que lo empezaron a jugar los toltecas en épocas muy tempranas. El tlachtli se jugaba en un campo con forma de I mayúscula o minúscula. En los lados había unas gradas con asientos escalonados, como suele ocurrir con las gradas, para los espectadores, naturalmente. Bueno, sería que los espectadores se ubicaran en el campo de pelota y los jugadores en las gradas. En el centro de una de las paredes se encontraba un agujero. Un agujero, y el objetivo era más o menos obvio. Había que conseguir que la pelota se metiera en el agujero. Y había que conseguirlo una vez sola, porque la entrada de la pelota en el agujero significaba el fin del partido. Así que todos los partidos terminaban 1-0. Ahora bien, no se podía usar las manos para empujar la pelota. Los equipos a veces estaban tardes enteras hasta que alguno la embocara. Calcule, si ya es difícil con la mano, embocar una pelota con cualquier parte del cuerpo que no sea la mano es muy difícil, y cuando el agujero es chico ni le cuento. La pelota estaba hecha por varias capas de hule. El hule muy presionado, y esto le daba una gran dureza y consistencia a la pelota, aunque desde luego mucho menor que si fuese de piedra. A los jugadores se les permitía golpearla, me refiero a la pelota, con los pies, con las caderas y los codos, como ya hemos dicho, pero nunca con las manos, como también ya hemos dicho. Esto es lo que se llama una redundancia. Todos ellos, todos los jugadores, ¿no?, iban bien protegidos con petos, rodilleras, mentoneras prócer, para cuidar el mentón. Eran de cuero las mentoneras. Y medias máscaras que le protegían las mejillas. Les estaba permitido reempujarse y golpearse de cualquier manera. Era un juego muy violento. Lo cierto es que, tan violento que a pesar de ir tan protegidos, algunos jugadores recibían golpes tan terribles que se desplomaban en el suelo entre espasmos de muerte. Vamos, que se morían, para decirlo de una vez. Una vez finalizada la competencia, casi todos los participantes debían ponerse en manos de los sacerdotes médicos con el fin de que les extrajeran la sangre acumulada en las caderas y en otras partes del cuerpo. Estaban llenos de moretones los tipos, ¿no? En el momento en que el juego se ritualizó y se llevó a los templos, se impusieron ciertas normas y en muchos casos los perdedores pasaron a ser víctimas de los sacrificios humanos. Perdías el partido y te metían ahí un cuchillazo de obsidiana y ahí pasabas a ser un aporte al jugo, al combustible que el universo utilizaba para funcionar. Algunos historiadores han dicho que esa misma suerte la corrían muchas veces los ganadores también. Cuando necesitábamos muchas víctimas, primero ajusticiábamos a los perdedores por haber perdido y luego a los ganadores para que aprendieran a no ser soberbios. De todos modos, esto es un chiste, porque debo aclararlo. No había ninguna razón. No era después de todo una pena el ser víctima. En realidad la víctima estaba muy jerarquizada entre los aztecas y justamente por eso, como la ofrenda de corazones a los dioses debía ser de lo más selecto, se utilizaba a los jugadores del tlachtli, que eran verdaderos héroes. Así que no cualquier gil. Más si ganaban, calcule usted, ¿no? Bien, vamos a contar para terminar una historia sobre este juego, sobre el tlachtli, o pelota. O pelota quiere decir que también se le puede llamar pelota, no o pelota en el sentido de o monte, o campo, río, o secreto seguro deleitoso de Fray Luis de León. No, es que se le puede decir a este juego tlachtli o bien pelota. No, o bien
oh bien querido, oh bien guardado secreto, no. O bien, en caso de que a usted no le guste el nombre Tlachtli, Dígale nomás. que produce algunos inconvenientes en la relación linguodental, usted le puede decir pelota. Es un juego, es un nombre, un vocablo mucho más sonoro, pero también equívoco, porque o pelota, con o sin H, puede estar referido al juego o también a otros significados del vocablo pelota, porque, que pueden ir desde desnudez hasta grado de recepción ante las insinuaciones afectivas que una persona viniere a depararnos. Superadas estas aclaraciones indispensables para la buena marcha del programa y para la intelección del mismo, contemos esta historia. Un equipo en el que participaba el emperador Axayacatl, que era nada menos que el hijo de Moctezuma, pero de Moctezuma I, se enfrentó una vez, el equipo, insisto, de Axayacatl, al equipo del señor de Xochimilco, en este juego del Tlachtli o pelota. En un momento de máximo entusiasmo, el emperador Axayacatl se atrevió a apostar todo el usufructo de sus rutas comerciales en contra del magnífico jardín que poseía su contrincante Xochimilco. Le dijo, oh, Xochimilco, esta vez se lo dijo con H. Te apuesto el usufructo de todas mis rutas comerciales contra el magnífico jardín que posees, a que ganamos. Muy bien, el señor de Xochimilco aceptó, y no solo aceptó, sino que también invocó y ganó el juego de pelota, de Tlachtli o pelota. En ese momento el emperador Axayacatl meditó. Me dirán ustedes, debió haber meditado antes, bueno. Pero cuando vio que el señor de Xochimilco invocaba, meditó y resolvió que si cedía el usufructo de sus rutas, iba a causar un daño enorme a su pueblo. Así que resolvió no pagar la apuesta. A la mañana siguiente armó una fiesta para hacer entrega del premio al señor de Xochimilco, que se presentó naturalmente alegre y desprevenido, con el aire de los que han invocado. Le pusieron al señor de Xochimilco un collar de flores, que era como un trofeo, y aprovechando la situación del collar, es decir, alrededor del cogote, lo estrangularon. Con lo cual, evitaron el pago de la apuesta. Mal haría yo, habrá dicho el emperador Axayacatl, en pagarle una apuesta a un muerto, y entonces se quedó con el usufructo de sus rutas. La historia está llena de malos perdedores, como ustedes bien saben. ¿A quién dedicar esta recorrida? Por los juegos de los aztecas, el inocente Patoli y el terrible Tlachtli. No sé, ¿no? Bueno, y también las salidas de caza, que eran un juego. Y el palo enjabonado, no nos olvidemos del palo enjabonado con un tambor en la punta. O del palo solo. Un palo de 15 metros, aunque no esté enjabonado, es difícil, de escalar. De escalar. Si usted lo enjabona, ya se torna imposible. Bien, hemos manifestado nuestras dudas históricas acerca de el uso de jabón en los palos y incluso en el cuerpo de los aztecas. Dedicamos a nuestros amigos aztecas esta charla y contamos que hemos ido a la discoteca para ver
para tratar de encontrar un disco que ilustrara o el Tlachtli o alguno de los otros juegos. Finalmente encontramos una canción que se llama Triunfo de los Vencidos, que algo debe tener que ver con el emperador Axayacatl. La canta Alfredo Zitarrosa. Adelante, don Alfredo. Hablaremos del Mictlán, el infierno de los aztecas, que tenían en su organización vertical del universo 13 cielos, algunos paraísos específicos y un gran infierno. En las 13 capas celestes vivían dioses diversos, pero había lugares específicos para algunos muertos privilegiados. Hay que decir algo. La forma de morir y no las acciones de la vida determinaban el tipo de existencia póstuma que el individuo habría de tener. Según cómo morías, era el lugar a donde ibas a parar. Ahí estaba el paraíso de Tlaloc, que era el dios de la lluvia, que estaba reservado a todos aquellos que morían por un rayo o se ahogaban en el agua, y también a los leprosos, bubosos, gotosos e hidrópicos, así como a los niños o aquellos que morían sacrificados en honor de Tlaloc. También a ellos les tocaba ese paraíso. Era un lugar donde había, dice aquí, muchos regocijos y refrigerios, sin pena ninguna. Pero era un lugar un poquito mojado, fresco y ameno. Muy lindo. Cuenta el fraile Bernardino de Sahagún que otro rincón privilegiado era el paraíso del dios solar, el Tonatiuhcan, la casa del sol. Los que iban a parar allí eran los guerreros y los cautivos que habían muerto en poder de sus enemigos. También asignaban igual destino a las mujeres que morían de parto, justamente por ser valientes, es decir. Los guerreros elegidos para este paraíso pasaban una vida deliciosa y diariamente al salir el sol festejaban esta circunstancia y cantaban himnos, bailaban y tocaban música con instrumentos desde el oriente hasta el cenit. Allí salían las mujeres a recibirlos y con los mismos regocijos conducían al sol hasta el occidente. Entre muchachas y muchachos, digamos, acompañaban el camino del sol. Por último, había otra dependencia del paraíso, pequeña, era el Chichihuacuauco, el árbol nodriza. Según el comentario del padre Ríos, iban a este lugar los niños que morían sin haber alcanzado el uso de la razón. Y allí eran alimentados por ese árbol de cuyas ramas goteaba leche. Alguna vez dijimos que los poderosos carecían de todo privilegio más allá de los aztecas. Cuentan que Moctezuma, ante la amenaza de los españoles, consideró la posibilidad de refugiarse en el mundo subterráneo. Mandó entonces unos mensajeros en misión indagatoria. Regresaron con malas noticias. Lo que en el mundo es goce, allí es tormento. Si Moctezuma viera ese lugar, quedaría helado de terror. Todo hace suponer que los mensajeros en realidad no fueron al país de los muertos, sino que permanecieron holgazaneando por ahí para luego transmitirle al emperador un mensaje inventado. Esta es la suposición de este programa, por lo menos. Vamos a meternos ahora en algunos rincones del inframundo azteca. El Mictlán era el gran infierno y allí gobernaba Mictlantecutli, un aterrador esqueleto
rodeado de murciélagos, de búhos Oh. y arañas. Bueno, una porquería. Llevaba este tipo, el Mictlantecutli, sobre la espalda un sol negro. Es un sol que ennegrece, que produce oscuridad. Es el sol de los muertos, el sol de la noche. Bueno, ahora bien, parece que después de la muerte, la mayoría de los fallecidos pasaban aquí, a este mundo subterráneo. Debían emprender un viaje, y ese viaje duraba 4 años. Al Mictlán solo iban aquellos que morían de muerte natural, sin distinción de rango ni riqueza o de enfermedades que no tenían un carácter sagrado. Al Mictlán iba cualquiera que no hubiese tenido una muerte épica. Por lo tanto, casi todos. Los muertos debían atravesar 9 regiones para llegar al centro del Mictlán, propiamente, ¿no? La primera era Izcuintlán, es la residencia de Xolotl, el dios del ocaso. En aquella región vivían los Soloisicuintle, unos perros pelados, que todos conocemos. En la mitología de México se creía que estos Soloisicuintles acompañaban a las almas de los difuntos cuando viajaban al Mictlán, por los que se los sacrificaba y enterraba junto con los muertos a los que debían guiar. Si cada vez que se morían uno, se moría alguno y sacrificaban algunos de estos perros para que lo guiaran. Aquí también los muertos tenían que cruzar un río, el río Apanohuacaluya, donde habitaba Xochitonal, una especie de iguana gigante, digamos. En las orillas del río vagaban, ineficaces para cruzar, los muertos que no habían sido dignos o que habían maltratado a algún perro. ¿Por qué? Y bueno, porque para atravesarlos se necesita la ayuda de los ya mencionados perros Soloisicuintl, que notaban, advertían si el difunto era digno o no de ser cruzado. El difunto indigno quedaba varado como una sombra errante y quejosa, sin poder seguir con su trayectoria, ¿no? Y este río era el que delimitaba la frontera entre los vivos y los muertos. Había otras regiones del inframundo azteca, ¿no? Había un lugar donde había cerros que se abrían y se cerraban, chocando entre sí de manera continua, y el muerto tenía que buscar el momento propicio para cruzar sin ser triturado. Otra zona brava era el Ixtepetl, donde se encontraba una montaña con un sendero de pedernales de obsidiana, aquella piedra verde que se usaba para claro. para matar a las víctimas que se ofrendaban a los dioses. Bueno, estos pedernales desgarraban al muerto cuando tenían que atravesar aquel lugar. Bueno, después había vientos implacables, otra región estaba congelada, con 8 lomas de unas especies de bloques de hielo con aristas cortantes. Ahí siempre caía nieve y tocaba el peor frío. Después estaba el Pancuetla Caloyán, y allí comenzaba una extensa área desértica con 8 páramos donde todo flotaba. Los muertos estaban a merced de los vientos que los llevaban de un lado a otro como banderas hasta que finalmente lograban salir de aquel lugar. Donde corría un extenso sendero al costado de los cuales manos invisibles
tiraban flechas para acribillar a los finados que pasaban por ahí. Después estaba la séptima región, el Teyolo Cualoyán. Ahí habitaban fieras salvajes que abrían el pecho de los muertos para comerles el corazón. Oh, Nadie salía con corazón de ahí. La octava comarca del inframundo era una región donde se encontraba el ya citado río Apanohuacaluya, el del comienzo. Y a esto era una masa acuática de agua negra, donde el muerto, ya sin corazón, se debatía para poder salir. Pero ahí no terminaban sus penas, porque el difunto tenía que atravesar un extenso valle con 9 ríos espantosos, que eran los 9 ríos adyacentes del ancho río principal. Finalmente se alcanzaba el final del trayecto en una zona de niebla en que no podías ver absolutamente nada. Ahí se entraba directamente ya a la residencia del señor y la señora de la muerte, que eran Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Ellos le decían al que llegaba: han terminado tus penas, vete pues a dormir tu sueño mortal. Bueno. Y al fin de aquellas penosas jornadas que duraban 4 años, llegaba al lugar de las tinieblas, donde obtenían por todo premio el extravío pleno, eterno, y el desdén de todo lo existente. O sea que- aterrador. Sí, sí. Espantoso. Tanto sacrificio para llegar hasta ahí. sí. Y después la nada misma. Ese es el tango que vamos a escuchar en la versión del pianista Juan Trepiana, que se llama Nada, señalando el final del arduo camino del infierno de los aztecas. Con esta cosa de temas populares, vamos a los paraísos aztecas. Bien. Morirse era un mal negocio en el mundo azteca. Así como, por ejemplo, en el mundo musulmán daba gusto reventar, porque uno se hacía acreedor a un paraíso donde estaban nuestras amigas las huríes, donde se escabiaba, donde había jardines, había agua. Bueno, a quién le interesa, pero a los árabes sí. Vamos a ver qué sucede. Pero antes hagamos algunas aclaraciones sobre el pensamiento tan particular de esta gente. Primero pensaban que ciertos momentos de la vida determinaban todo lo siguiente. Por ejemplo, el momento de la muerte, que solía determinar el resto de la vida, o digamos la vida ultraterrena. Había en casi todos los pueblos mesoamericanos un rígido código moral, pero en realidad no se inquietaban demasiado por los pecados individuales. Y aquí es donde estaban más lejos de la tradición judeocristiana, porque la noción de lucha personal, de conciencia personal, de redención personal, les era totalmente ajena. No era el hombre sino una parte infinitesimal de un proceso cósmico de destrucción, de regeneración, pero todo esto en forma colectiva, nunca en forma individual. Tampoco conocían este dualismo del bien y del mal, de Dios y del diablo. El dualismo de ellos tenía otro color, digamos aquel Dios Ometeotl, que era al mismo tiempo padre y madre de la humanidad, de los dioses, sin ser un dios importante, porque a pesar de ser el que los había engendrado a todos, tampoco le daban mucha bolilla que digamos, ¿no? Todos los dioses tenían aspectos buenos y malos, en eso se parecían a los griegos. Los dioses, como los hombres, tenían su costado de bondad y también sus defectos.
Y en realidad no había ninguna certeza de que el bien iba a triunfar al fin. O de que lo que les parecía a ellos bien iba a triunfar al fin. En realidad yo creo que era una cosmología muy pesimista. Muy pesimista. Tanto es así que, como ya hemos dicho aquí, había habido 4 soles, el presente sería el quinto, 4 mundos, 4 edades, y esos 4 mundos habían sido destruidos por imperfectos, y destruidos por distintos cataclismos, por el agua, el fuego, etcétera, como hemos contado ya un día. Y el presente iba a ser destruido por un sismo. Sí, Hemos recordado esto en ocasión del sismo de México hace algunos en el 85. Claro, algunos años atrás. Esta naturaleza imperfecta del mundo tiene su importancia en cierto aspecto del culto que vamos a ver. Pero también hay que decir que, por ejemplo, aquel dios que más cerca parecía estar de la encarnación del bien, que era Quetzalcóatl, que fue una especie de Prometeo, que robó, si no el fuego, por lo menos el primer maíz para los hombres, digo maíz, que en cierto modo era protector de la humanidad. Bueno, también cayó en desgracia y padeció en manos de Tezcatlipoca, el espejo humeante, que lo derrotó. Ya que está traduciendo nosotros que sospechamos el náhuatl, podemos decir que Quetzalcóatl significa la serpiente emplumada. La serpiente emplumada, ¿no? Coatl es... serpiente. Pero si la moralidad personal, digamos, incidía poco en el proceso de la vida y la muerte, los actos colectivos de la humanidad sí eran esenciales. Como se ha dicho, este mundo era el quinto, los 4 anteriores habían sido destruidos, y a los hombres les tocaba velar por la continuación de este ciclo vital. Era un mundo frágil e imperfecto, y debía ser cuidado cada día. Y para que continuara ese proceso vital, había un elemento que era el agua preciosa, que era casi como el combustible del universo, y este elemento era la sangre. Quetzalcóatl inmolaba a serpientes, aves y mariposas, pero Tezcatlipoca lo había derrotado, y a partir de entonces solo el sacrificio humano tenía valor para que el universo pudiera continuar. Y así, por ejemplo, había distintos tipos de sacrificio. Por ejemplo, Tlaloc, el dios de la lluvia, reclamaba que se ahogasen niños en su homenaje, o para, no tanto en su homenaje, sino para que el universo continuara. Xipetotec, el dios del grano, exigía desollar una víctima, es decir, le arrancaban la piel, teñían esa piel de amarillo, y un sacerdote se la ponía como si fuera una pilcha. Una pilcha, ¿no? Y después nuestro amigo Huitzilopochtli, el pájaro que canturrea a la izquierda, digo yo que también Comodorio sospecho el náhuatl. Era, desde luego, Huitzilopochtli era el dios en su cenit, y necesitaba sangre humana, ese agua preciosa, para continuar su viaje a través del cielo. Quiere decir que el sacrificio era el medio útil para conservar la vida en un mundo que era muy arduo, muy difícil, muy frágil, y que estaba destinado a desaparecer. Pero vayamos entonces al tema de esta charla de hoy. ¿Qué le pasaba al tipo que se moría? ¿Cuáles eran los paraísos de los aztecas? Había 3, o si usted quiere 4. Primer paraíso, el paraíso oriental del sol. Y así, ¿quiénes iban? Los guerreros muertos en batalla, que es, en este sentido, es una disposición parecida a la de los musulmanes. Es una constante, porque también los vikings tenían esta historia encima, ¿no? Claro, iban al Valhalla a seguir peleando. Pero iban también los sacrificados en los altares del templo, aquellos que ponían sangre para seguir aceitando los patines del universo. Al amanecer, las almas se congregaban para acompañar al sol hasta que llegaba al cenit. Y después de 4 años podían regresar a la tierra como mariposas. Y si no querían, como pájaros cantores. No parece un buen paraíso, pero debe decirse que este era el mejor. Después venía el paraíso occidental del sol. Allí iban las mujeres muertas al dar a luz, y cuando el sol llegaba al cenit, acompañado por los guerreros y por los sacrificados en los altares del templo, que habían muerto, las chicas reemplazaban a los guerreros y acompañaban al sol hasta el ocaso. También podían regresar a la tierra como mariposas nocturnas. Eso si es que no se le ocurría
otra alternativa que consistía en ponerse en las noches de luna llena en las encrucijadas y raptar niños para luego comérselos. ¿Qué hacía un niño en una noche de luna llena en una encrucijada? Bueno, no lo sé. Pero le voy a decir una cosa. No volví a jorobar nunca más. ¿Sí? Claro. Pero de todo esto la culpa la tienen los padres. Sí. Después venía, no finalmente, todavía habrá otro, venía el tercer paraíso, que era el paraíso meridional, y allí iban las almas elegidas por Tlaloc, el dios de la lluvia, y este reclamaba a los que habían muerto ahogados, por cierto, a los que habían muerto víctimas del rayo, a los suicidas, y a los que morían por enfermedades relacionadas con el agua, por ejemplo, hidropesía, lepra. ¿En qué se relaciona la lepra con el agua? Bueno, la medicina azteca tenía esas cosas. Reumatismo. Cólera. Reumatismo, claro, cólera. Este paraíso meridional se sabe que era un jardín muy verde. Eso es todo. Como se ve, a ninguno de estos se accedía por mérito personal. Generalmente tenía que ver con la ocasión de la muerte. Si morías ahogado, al de Tlaloc. Si morías en el parto, al occidental. Pues si morías en batalla, al oriental del sol. Pero desde luego, la mayoría de la gente ni moría en batalla, ni moría sacrificada en los altares del templo, ni moría al dar a luz, ni se suicidaba, ni se ahogaba, ni moría de hidropesía, ni por el rayo. ¿Y qué le pasaba a esa gran mayoría de gente? Bueno, mala suerte. Porque les tocaba a los que no colaban en ninguno de los tres paraísos mencionados. Oh, Dios. El cielo septentrional, o sitial de los muertos. El viaje para llegar allí llevaba 4 años, y durante esos 4 años se atravesaban 8 submundos antes de alcanzar la meta en el 9º. Antes de la cremación, el sacerdote instruía al cadáver para que pudiera atravesar esos cielos o esos infiernos. Y lo proveía de comida, sal, estandartes de papel, porque conocían el papel los muchachos. Y un perro. Ideal para ustedes esto. Sí. Se imagina 4 años con un perro. Ni muerto. Le daban un perro al muerto. El Xoloitzcuintli. Qué lindo. Es un perro sin pelo. De ahí viene la cosa de escuincle, que es como se dice eso. Es perro, pero este es una clase de perro que no tiene pelo. Son los perros que encontró Cortés también cuando llegó ahí, que están en los grandes murales en el Palacio de Gobierno sobre la Avenida República Argentina en México, y que son esos perritos que son muy... A usted no le gusta porque parecen chanchos, pero son lindos porque carecen de todo pelo y no son demasiado ladradores tampoco, no joroban demasiado. Bueno, no ladraban los perros americanos. No ladraban los perros americanos. Colón encontró perros de muchas razas y no ladraban. El ladrido del perro que tanto detestamos es culpa de los españoles. Es culpa de los españoles. El perro de García. Perro, así da gusto tener un perro silencioso. ¿No? Qué cosa sería comprar un rifle. Bueno, le daban un rope también al cadáver. En la boca le colocaban una pieza de jade verde que iba a reemplazar al corazón. Es decir, era un corazón de piedra verde. Sí, sí, es que han escuchado hablar a un tal Salvador de Madariaga por ahí. Sí. Le daban también regalos para el señor y la señora del mundo subterráneo, una especie de Hades y Perséfone americanos. Cruzaban un río, atravesaban montañas cuyas laderas chocaban entre sí, especie de simplégadas del tercer mundo. Luego había un pasaje con viento frío, tenían después que abrirse paso a través de las rocas, eludir ráfagas de dardos, ahuyentar jaguares que venían a comerles el corazón, trepar por unas rocas quebradizas y finalmente llegaban al lugar de las tinieblas y el piadoso olvido. Tanto penar para morirse uno. Dijo Miguel Hernández. Miguel Hernández, muy bien. Este pesimismo es difícil de entender,
porque hasta uno sospecha que los emperadores y los sacerdotes deberían haber previsto algún acomodo para ellos mismos. Y ahí es cierto, en la literatura que se conserva, algunos retazos de poesía que nos dicen: el emperador fulano fue a reunirse con sus ancestros al jardín de no sé qué. Pero en general no. Y oigan esta historia. Moctezuma, ante la cercanía de los españoles, decide refugiarse en el mundo subterráneo y manda mensajeros para que preparen su llegada. Y a los mensajeros le dice: miren, muchachos, lo que hay en el mundo, lo que en el mundo de arriba es goce, aquí es tormento. Aquí hay continua tortura. Así que díganle a Moctezuma que si viniera a este lugar quedaría helado de terror o se convertiría en piedra. Y Moctezuma eligió el infierno de arriba. Por eso el arte azteca, la poesía azteca, como la poesía de algunas épocas del mundo occidental, es una poesía llena de un delicado pesar, parecida a la literatura del siglo I, en la antigüedad clásica, sin dioses, o mejor dicho, sin esperanza. Pero además con un delicado amor por las cosas de la vida, aún por las cosas más mundanas, que se ennoblecen solo por ser perecederas, efímeras y frágiles. Los mayas creían más o menos lo mismo. Pero nadie tenía muchas respuestas a lo que esperaba la gente después de la muerte. Los mayas querían más o menos lo mismo. No tenían 4 paraísos, sino uno, en donde iban todos juntos. Los guerreros muertos en batalla, las mujeres que morían al dar a luz, los ahogados, en fin, toda esa gente, en cierto modo los suicidas, en cierto modo privilegiados. Raro, ¿no? Y qué distinto a la tradición judeocristiana, especialmente en este asunto de los suicidios. Parece que el suicidio el suicidio fue históricamente, no solo en estos pagos, sino en general en el mundo, en la tierra de los hombres, una decisión de carácter personal que de algún modo enaltecía a aquel que la tomaba, bueno, ¿no? Se hacía a cargo de su destino. Desde luego, en Roma era un gesto de nobleza. Se convidaba al suicidio a los nobles que caían en desgracia y estaba mal visto aquel que no lo hacía. Además está recordar a los japoneses. Y recordemos aquel cuento de Borges en la Historia Universal de la Infamia, el incivil maestro de ceremonias Kotsuke no Tsuke, que se niega a hacerse el harakiri. Y entonces, bueno, anatema sobre aquel que se niega a hacerse el harakiri ante el deshonor. Sí. Bueno, aquí no sucede eso. Está bien que no suceda, qué sé yo. No es este un programa para empezar con temas tan profundos como menos aún es un programa para bien el suicidio, no, esas mesas redondas que hacen al mediodía. Miren si empezamos cuando a al final no llegamos a ninguna conclusión. Bueno sería, ¿no? Conclusiones que pasaron por alto a Kant, a Hegel, a Platón, a Aristóteles, en un programa del mediodía le iban a resolver. Si tenían un poco más de tiempo. Es la sensación que dan los conductores. Dice, bueno, lamentablemente llegamos al fin del programa, no hemos llegado a alguna conclusión. Qué lástima, dice uno, que no tengan media hora más estos desgraciados. Y si no, sabríamos si hay Dios, si está bien suicidarse, el origen del mundo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, la cuadratura del círculo y la inmortalidad del cangrejo. En el México moderno, Dorio, usted que lo conoce, la muerte aún ocupa un sitio especial. Muy destacado. Es una especie de fascinación nacional, la muerte. La muerte como tema, la actitud que se asume ante la muerte es muy importante, actitud de desprecio, la facilidad con que se le infiere a otros. Sí. Y algunas fiestas que usted conocerá, ¿no? San la muerte, sin ir más. Claro, como se cree que las almas regresan por alimento el Día de los Muertos, y entonces se cuece un pan especial, las tumbas se llenan de comida, ¿no es cierto? Se hacen unas golosinas muy lindas con forma de calaveras que en los últimos tiempos, algunos, no, en serio, son pequeños dulces con la forma de un cráneo humano o de un esqueleto, y en los últimos tiempos incluso hay a quien se le ha ocurrido ponerle la marca de un sponsor que dice Librería Gandhi de México, por ejemplo, en el cráneo.
Y bueno, se suele poner comida en las tumbas, se la vela gente toda va, la la gente noche. va a comer ahí a los Pasan la cementerios noche en vela, Ujú. A la luz de algunos farolitos ahí en el cementerio, y se bebe a lo bestia, ¿no? se bebe a lo bestia y se dice que la comida pierde el sabor después de estar toda la noche, lo cual es lógico, porque si uno está bebiendo toda la noche como un desgraciado, después no le encuentra gusto a nada. ¿Qué quiere decir? Más bebiendo los néctares que se sirven en estas ocasiones, que no es simplemente el famoso tequila, No es Sino granadina Cusenier. el pulque y esas cosas. Son todos licores precedentes, esos que se sacan de esta planta del maguey y que son terribles, duros. de Claro, soportar. bueno, alucinógenos también, y Ujú. esa cosa que no hemos hablado hoy, pero que tiene mucha importancia en la cultura azteca y también en la cultura del México actual. Ujú. Hemos hablado, hay también fuegos artificiales, Ujú. que se hacen con calaveras, o qué sé yo. Cuesta tanto, pero tanto, imaginarse una sociedad como aquella. Es tan difícil. Y hay tanta liviandad en quienes analizan este choque entre las culturas, la cultura de los conquistadores, la cultura de los que allí estaban, cuando se lo reduce a una usurpación territorial. Y es tan difícil que lo digan sino los mexicanos, Ujú, que caray. lo diga Octavio Paz, que ha escrito tanto sobre eso. Armar, como le llaman los jesuitas a esto, el sincretismo, Ujú. porque realmente parecen gente de otro planeta. Empezando por un pueblo como el Azteca, que eligió desde el comienzo de su historia casi lo peor que a uno le puede pasar. Tenían una profecía rarísima, que era encontrar a un bicho de estos, un águila mordiendo una serpiente parada encima de un nopal y en medio del agua. Bueno, era una situación difícil y encontraron el único lugar donde podía suceder, que era un pantano. Y ahí fundaron la ciudad más grande de aquellos tiempos, que fue Tenochtitlan, México, ¿no? Que es la ciudad más grande de estos tiempos. También. En que este lugar de momento tener- México es la ciudad más grande del mundo. Y que en lugar de tener esos canales que tenían en la época de los aztecas, tiene unas autopistas muy semejantes en las que uno no se puede bajar nunca del auto y puede pasarse años encima Porque de un ha sido auto dando desecado vueltas. todo eso, en fin. Pero se va a hundir, dicen también. Sí, también está la otra profecía, los mexicanos se burlan un poco de esto. Pero quiero decir, es tan difícil, sigue siendo tan difícil entender ese pesimismo cósmico de un mundo que está mal hecho, que está destinado a desaparecer, de un mundo en donde la lucha personal no sirve de nada, donde lo único que uno puede aportar es su sangre, pero ni siquiera para una gloria personal, porque fíjese lo que se logra haciéndose sacrificar, un paraíso que no es tal, paraíso que es un mundo de tiniebla, muy poco deseable, y eso nada más que para que el mundo dure un poco más. Aún así, Alejandro, yo creo que esta charla que usted ha hecho hoy nos permite una dedicatoria que mucho nos complace, porque si bien es cierto que incluso es el último emperador, del muchacho Cuauhtémoc, que supo morir... El quizás sobrino, para- ¿no?, de Montezuma. Exactamente, para volver como una mariposa en algún momento, hubo otros hombres en el México más cercano, aquellos hombres que hicieron la primera gran revolución de este siglo, en el año 1910, y particularmente entre ellos un muchacho nacido en el pequeño pueblo de Anenehuilco, en el sur, que alguna vez decidió que tenía sentido el sacrificio personal, el sacrificio de la propia vida, para que esas personas que estaban con él trabajando esa tierra fueran los dueños de esa tierra, y entonces junto a don Emiliano Zapata se hizo esa sublevación que es una de las más nobles que conoció América, gente que sabiendo que iba a volver como una mariposa, quizás decidieron morir como hombres, que es mucho más de lo que puede decidir uno en estos días, ¿no? Para los que han sabido volver después de muertos, como Emiliano, como mariposas, un pájaro cantor canta esto que se llama precisamente La Mariposa.